la grabación de la clase, los que no han podido ver, los que están en clase toman en cuenta los puntos más enfáticos que hago, donde más enfatizo, toman en cuenta. Por ejemplo, en prehispánico, por ejemplo, reciprocidad. En prehispánico, por ejemplo, un tema clave que tienen que trabajar, control vertical de pisos ecológicos. Otro tema clave que deben trabajar en prehispánico es la revolución neolítica, 10.000 antes de Cristo, porque ahí se producen todos los alimentos, ¿no? Y la concentración de ciudades. Otro tema clave en el prehispánico es la formación del Estado, o sea, una organización grande, ¿no? Otro tema que deben trabajar en el prehispánico es cómo pasamos de las culturas teocráticas de Chavín, Paracas, a las culturas militares complejas y con especialistas de Moche, Tiwanaco. Otro tema importante, así no me llaman, mira, temas gruesos, ¿ah? En prehispánico, estarán apuntando, por favor, un lapicito siempre, pues, ¿ya? Otro tema importante, y está ahí en los PPTs, pero les enfatizo. Otro tema importante en prehispánico es trabajar el Imperio Wari, desde 500 hasta el 1400, 1300. ¿Por qué? Porque el Imperio Wari es lo primero que expande, es el imperio que te organiza y te unifica. Todas las cosas parecidas que tenemos en los Andes, lo ha hecho Wari, no lo han hecho los españoles lo han cosechado y han mejorado eso. Los incas también, porque Wari es 1000 años antes que los incas. Mira, fíjate, porque yo veo Tahuantinsuyo, pero no están viendo esas otras etapas. Otra cosa importante es Nazca. Nazca es, por ejemplo, Nazca son como los fenicios de la cultura andina, los que navegan, los que transportan muy cosas, hacen reciprocidad, ¿no es cierto? Nazca es importante. Entonces los incas ya quedan chiquititos pero lado de eso, porque los incas lo único que hacen es organizar toda esa riqueza y lo convierten en una expansión política, ¿no es cierto? Ya está, eso es lo importante que tienen que trabajar en prehispánico. Lo importante que tienen que trabajar en colonia, ¿no es cierto? Primero, la pelea, la bronca que hay entre incas que se están expandiendo y las demás naciones independientes. Porque si no te explicas esa pelea entre los incas y todos los demás, si no, ya hay un libro bonito que Bach Koch, una historiadora inglesa, acaba de sacar sobre los chancas. Hay un libro donde te demuestra que la guerra con los chancas es un invento para que uno de los grupos que diga que yo los he vencido se haga del poder. Bien fundamentado, bonito, bien un estudio, ¿no? Es una hipótesis que hay que leerla. Entonces tienes que leer eso. Tienes que conocer un poquito qué está pasando en España. ¿Por qué España es la que viene y no Inglaterra? Porque España se ha potenciado, ¿no es cierto?, con la invasión mora, y luego, después de expulsar a los moros, España recoge toda esa riqueza de los moros, los expulsa, recoge y se potencia como imperio con Fernando e Isabel, ¿no es cierto? El gran imperio donde el sol no se pone, ¿no es cierto? Pero ya España tiene una potencia económica, política, cultural enorme. Está en la contrarreforma, y la contrarreforma se explica con la reforma, y la reforma se explica con los movimientos burgueses. Entonces tienes que conocer esas cosas que son esenciales, elementales. No te digo que me hagas un tratado de Martín Lutero y sus 98 reformas, no te va a servir. Aunque te gustaría, si es que eres luterana, en fin, o quieres conocer, investigar más ese aspecto, perfecto. No te estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo que conozcas cómo viene la conquista, cómo hacen ese pacto con los curacas anti-incas. Los que pelean contra los incas se unen a los españoles, y cuando los derrotan a los incas, ¿no es cierto?, los curacas anti-incas tienen su espacio, les reparten tierras, poder, ¿no?, espacios de dominio, el mercado interno. A la familia de Tupac Amaru le dicen, maneja todo el comercio junto con nosotros, te vas a ganar, y se hacen prósperos. ¿No es cierto? Entonces, esos serían los temas fundamentales en Colonia. Espero que estén apuntando, ¿ya? En Colonia son esos temas fundamentales, ¿no? La adaptación en resistencia, la convivencia, cómo logran hacer una sola unidad, ¿no es cierto? Entonces, es eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que superan, cómo es que logran convivir?
Luego, otro tema importante son las reformas borbónicas. ¿Por qué creen que yo enfatizo las reformas borbónicas? Lo que decía Jesús al principio, ahí es cuando se fregó el Perú, pues. Ahí tuvimos la oportunidad de unirnos contra un mismo enemigo y hacer un gran frente único y hacer una patria. No están en los trabajos que están presentando ustedes esos temas, no están. Pero estamos a tiempo, gracias a Dios, todavía tenemos tiempo, veo que ustedes hay voluntad, veo que hay fuerza, los veo entusiastas, veo que tienen buen manejo del tema, pero no me copien pues, no copien, peguen, pues tampoco es así. No, si tantas cosas pueden hacerlo, y otros temas, y todavía ni siquiera copian de los libros que les he puesto, por lo menos sería, de otras cosas que no vienen al caso, ya no pues. Ya está bien para los niños, para un estudiante que, bueno, tiene un apuro, no sé qué, y lanza una tarea, pero no un universitario, pues. No, ya, entonces, eso, papacitos, ¿ya? ¿Qué les parece? Ya, la República, entonces, ¿qué temas hay que tocar? Como hay una pelea entre criollos e indígenas, ¿no es cierto?, a raíz de las reformas borbónicas, porque las reformas borbónicas generan un aplastamiento, o sea, radicalizan. Si había explotación antes que los Borbones, con las reformas borbónicas se multiplican a 100 la explotación. ¿Ya? Entonces, entonces se multiplica, se dispara, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Eso provoca peleas internas fuertes, ¿ya? Eso pelea entre criollos y los demás, ¿sí? Entonces, ¿qué provoca? Que se rompa la relación criollos-indígenas y junto con parte de los mestizos se van por acá y parte acá. Pero esto es más o menos 20% y esto es 8%, ¿ya? Esto es 80%. Entonces, ese mundo roto, dividido, fraccionado, hecho trizas, es el que nos encuentra en un panorama donde ya el rey está debilitado, está cayendo España, ¿no es cierto? España es invadida por Napoleón Bonaparte, en la misma España se organizan las juntas de Cádiz, ¿no? Los gobiernos autónomos, ¿no? Y ya está en quiebra. Entonces, ¿qué hacen los criollos? Aprovechan esa crisis para decir, oye, hay que hacerles apanado a los indios, a la mancha india, a los jacobinos, que así les llamaban, que están en Cusco, Ayacucho, Puno, Bolivia. O sea, hay que sacarles el ancho a esos, porque si no, si los dejamos vivos, herido, enemigo herido, es tu asesino seguro. Entonces, hay que matarlos nosotros antes que ellos nos maten, pero como no los pueden matar físicamente, les quitan sus tierras, les sacan de la política, les arrinconan a un rincón más oscuro, les meten en los impuestos, ¿no? Y ellos también se rebelan, ¿no es cierto? La rebelión de Iquiche 1827, se rebelan por todo sitio, ¿no? Y nos quitan la Confederación Peruano-Boliviana. Un país que nosotros íbamos a formar como una especie de federación fuerte, donde teníamos recursos económicos, acceso, geopolítica, estratégica, teníamos todo, teníamos unidad cultural, unidad histórica, teníamos proyectos, nos quitan. ¿Y quiénes? Los mismos cusqueños, los racistas cusqueños, con racistas del Perú, que traen a los chilenos. Y ahí es cuando perdemos la guerra con Chile. No perdemos porque Chile era más fuerte, es porque los mismos peruanos ya les hicieron conocer a los chilenos antes por dónde iban a entrar y cómo estaba el país. Entonces los chilenos ya sabían cómo estábamos divididos, lo único que fueron fue agarrarnos y nos dieron el puntillazo. ¿No es cierto? Todo eso, ¿por qué no está en el trabajo? Cosas tan lindas que hemos hablado. Dime, Damney. Profesor, como lo había dicho, yo lo voy a incluir ahora en mi trabajo para antes de entregárselo al lunes, como que ya un poco más específico. Claro, son puntos centrales, son puntos ineludibles.
para cualquier conversación, para cualquier planificación, hasta para hacer tu programación curricular, tienes que conocer las cosas porque está inmanente. No es que tienes que decirlo, está inmanente. Son cosas que ya son parte de nuestra cultura, de nuestros presupuestos. Hasta cuando cocinas entra la filosofía y la epistemología, porque primero es esto, primero es el fuego lento. Todo es epistemología, solo que no te das cuenta. Claro que para cada cosa no vas a decir, he hecho tal curso, he hecho cual curso. No, no, no. Funciona. Te ayuda. Ya, para hacer tu clase, la parte metodológica. Ya, para hacer el contenido, ya, para hacer el contenido, ahí sí, ya estás muerto. Si no conoces, ya estás muerto. Porque el método depende del conocimiento que tengas. ¿Quiénes les han hecho creer? Yo no sé quién les ha hecho creer que el profesor solo necesita metodología, metodología, metodología. Sí, pero primero tiene que conocer la disciplina y tener cultura, porque la metodología no funciona sin cultura y sin metodología. Es como si tú quisieras hacer una receta y no tuvieras los elementos. Y la receta varía de acuerdo a los elementos que tengas. Y si yo tengo mucha harina y mucho huevo, no haré no haré torta, haré bizcocho. Entonces el método de torta ya no me funciona, porque de acuerdo a lo que tengo, es lo que hago, cómo hago. ¿No es cierto? Entonces es importante para ustedes esto, es importante este curso. Claro que ustedes lo han visto historia, como nombres, hechos, no lo han visto como permanencia. Eso debía ser la historia. Nos han engañado por mucho tiempo con la historia. Yo no sé a quiénes les han dado los cursos de historia para que enseñen. Gente que realmente no comprende qué es historia. ¿Cómo yo voy a enseñar historia solamente para saber nombres y fechas y no para aplicarlo en mi vida concreta? ¿Cómo yo voy a estudiar algo para no aplicar a mi vida? Si yo estudio algo es para aplicar a mi vida concreta. Si ustedes están sacándose el alma para estar en estas clases, disciplinándose para seguir, es porque les va a servir en vuestra vida. Y no solo para ganar un sueldo, sino para vivir con dignidad, para moverse en el mundo. ¿Estoy equivocado, Ruth? Ruth, ¿estoy equivocado? Ruth. Elio, ¿estoy equivocado? Profe, buenos días. No, profesor, pero la pregunta, profesor, es, cuando en los institutos pedagógicos creo que se enseña, ¿no es cierto?, o se forma para ser profesor de historia, ¿qué es lo que realmente cómo se les formará a esos estudiantes? ¿Como usted ahorita nos enseña, o es que realmente tienen que seguir el prospecto de los libros de la Minedo? Los libros te dan solamente contenido. Quien te da en la educación e información es el profesor y tu trabajo. ¿Me dejo entender? Sí, sí, profesor. El libro te da información y ahora ya ni siquiera el libro. Más, una Wikipedia es 1000 veces más que un libro. Y ahora hay una cantidad de bibliotecas virtuales. Estoy bien, Guido. Estoy desacertado en lo que digo, Guido. Sí, Guido, profe. Sí, profe. coméntame, ¿qué te parece? Sí, profe, estoy de acuerdo. ¿Qué más? ¿Estás de acuerdo y qué más? ¿Por qué esos temas no están poniendo en vuestro trabajo? Profe, creo que, bueno, todo lo que usted está diciendo ahorita es toda la verdad, ¿no? Pero como en todo resultado, que en este caso se dio en la mayoría un resultado desfavorable, creo que se debe a algo, ¿no? Y yo creo que es por la misma razón. Ayer estaba hablando con usted por WhatsApp y, bueno, le comenté, ¿no? Que sería bueno, eh, en cada vez que enviemos el trabajo, lo revise usted y en la misma plataforma nos corrija, ¿no? Tal tema está, por ejemplo, Elio, ¿no? ¿Qué te falta? ¿Qué le falta a Elio? Entonces,
poner todos esos datos, todas las observaciones para que de acuerdo a eso, en la próxima obviamente mejore, ¿no? Em, porque, bueno, yo veo que usted nos da, ¿no? Nos da recomendaciones, pero creo que es muy general, ¿no? Para todos, o sea, para todos, o sea, obviamente que no creo que funcione para todos, ¿no? Porque así, profe, esa sería mi opinión, profe. Ya, perfecto. Entonces, ya les he mandado a uno por uno vuestros trabajos y revísenlo ya, bonito. Y por favor, llámenme para que les ayude, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué dices, Jesús? ¿Qué me dices, Jesús? Profe, sí, claro, por supuesto. Como hemos estado avanzando, digo yo, o sea, en cada trabajo hemos ido mejorando, siguiendo algunas recomendaciones. Como usted nos dice, a veces también nosotros no llegamos a entender al 100%, ¿no? Pero ahí Ya, estamos haciendo el esfuerzo. Y yo creo que ya, al final, el trabajo final va a ser la unión de todos nuestros trabajos y las correcciones, resaltando las correcciones, ¿no?, que usted nos hace, va a ser un buen trabajo. bacán. Como todo en la vida tiene un proceso y el cual estamos siguiendo en este momento. Perfecto, sí, es cierto, es cierto. Ya, entonces, que sea esto ya, pues un empezar, ¿ya? Ya, empezamos de cero, de nuevo, ¿ya? Correcto. Ya, y para lunes, ¿sí? ¿Qué dice Katia? Escríbele si es que no puedes hablar. Yashira, ¿qué dices? ¿Qué dices, Yashira? Yashira, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Te Buenos comprometes? días, profe. Bueno, yo sinceramente comparto la idea de mi compañero, el de que nos mande personalizado o sea, los errores que nos está faltando. Por ejemplo, conmigo ya he hablado, ya hemos conversado, ya sé que es lo que me está faltando, entonces yo lo voy a corregir el día de hoy o el día de mañana y lo voy a terminar de hacer y se lo voy a enviar. Pero era lo que las semanas pasadas nos estaba faltando, profe, ¿no? Que no, o sea, nos decía que nos faltaba, pero tampoco no nos corregía, entonces, no, yo tampoco no sabía qué ponerle o qué agregar o qué cambiar, ¿no? Entonces, ahora que ya sé, yo lo voy a corregir y ya pues le estaré Ya, enviando hoy día perfecto. o mañana más tardar el trabajo ya corregido. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué dices tú, Judith? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Judith? ¿Qué dices, Judith? Sí, profesor, buenos días. Sí, también opino lo mismo porque también he estado teniendo errores y también he demorado en entregar el trabajo Ya. por las Pues ahora, dificultades. ponle un poquito de punche. Te voy a ayudar, ¿ya? Con más cercanía, ¿ya? Llámeme, ¿sí? ¿Les parece? Sí, ¿Sí? profesor. Gracias. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? Daney, Sí, profesor. Profesor, Daney. no sé, se me ocurrió quizás una idea, no sé si sea buena o mala, pero creo que entre todos mis compañeros estamos repitiendo por lo menos 3 o 4 personas el mismo tema. No sé, quizás podríamos juntarnos esas personas y tratar de ayudarnos y buscar o recomendarnos libros en los cuales podamos buscar todos y colocar nuestras propias ideas en el trabajo. O Perfecto. sea, para no Idea. complicarnos más, o Magnífico. sea, Magnífico. juntarnos en grupos. Magnífico. Magnífico. Entonces me entregan ustedes el lunes. Yo les voy a dar les voy a dar una relación de temas, así ya, un listadito, y cada uno de ustedes se conectan y trabajan. ¿Está bien? Daney, 100 puntos, Sería Daney. mejor, profesor. Claro, Claro. sería mejor, profesor, y así también Juntan. para tener un poco y buscar solamente si no tenemos a claro, digamos, estas 4 personas algo, buscar una sola opinión para no estar tampoco molestándole a usted a cada rato, sino buscar una sola opinión y de acuerdo a eso explicarnos todos y después Genial. Genial, continuar Daney. con todo el trabajo. Genial. Genial, Eso idea sería mejor. magnífica. Entonces hay que hacerlo, ¿ya?
Se pueden juntar entonces se supone, mínimamente se supone que si van a hacer un solo trabajo, 3 personas, el trabajo ya no va a ser de 5.000 palabras, será pues de 6.000, 7.000. Y será un trabajo más profundo. Tampoco vamos a multiplicar, pues no, porque a 15.000 palabras mucho. Entonces, si van a ser 3, le aumentamos 2.000, ¿no? Uno más, 3.000, o sea, 8.000 palabras, un buen trabajito, se dividen bien, se coordinan, ¿cierto? Hacen un análisis más profundo y trabajan así. Claro, también puede ser una salida. La idea es que entiendan bien, que se vayan de este curso conociendo muy bien nuestra historia, esos puntos estratégicos de la historia, esos puntos que van a volver a ustedes, van a volver a ustedes. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo? Díganme o escríbanme algo. ¿De acuerdo con esta idea? ¿Repetimos los puntos? ¿Quieren que repitamos qué puntos van a trabajar? ¿Sí? Por favor, ¿Repetimos? maestro. Ya, les voy a repetir con los PPTs que he usado, ¿ya? ¿Ya? Con los PPTs que he usado, ¿ya? Voy a hacer una clase de todos los cursos resumidita, ¿les parece? En el tiempo que nos queda. ¿Les parece? ¿Sí? Díganme. Sí, maestro, sí, está bien, profe. Ya, con todo lo que hemos hecho, voy a hacer una repetición, pero más rápida, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Y ustedes apuntan para ver qué temas son que van a enfatizar. ¿Está bien? O sea, las clases que hemos hecho ahora lo voy a resumir en 1 hora, para que ustedes sepan qué puntos son los fundamentales. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe, sí, profe. Ya, está bien. Ya ves, tesoro. Ya. Entonces vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Atentos. Entonces, hemos empezado con el prehispánico, ¿no es cierto? En el prehispánico, ¿qué temas son fundamentales? Saber que el prehispánico tiene etapas. Por favor, apunten eso. El prehispánico no es solo los incas. El prehispánico tiene 15.000 años. De los 15.000 años, 5.000 años son de salvajes, cazadores, peleándonos por acá, por allá, buscando presas. ¿No es cierto? De esos 10.000 años tenemos atrás la invención de la agricultura, que se llama la revolución neolítica. ¿Ya? Todo eso que ustedes conocen con el colegio como sedentarismo, etapa del sedentarismo, se llama en realidad la gran revolución neolítica. De ahí tenemos hace 3.000 años antes de Cristo, o sea, hace 5.000 desde ahora, contando desde ahora hace 5.000, la fundación del Estado. Y el primer Estado es Chavín o Caral, está en debate, pero más fuerza tiene Chavín porque tiene más elementos. ¿No es cierto? ¿Cómo es el Estado? Es teocrático. ¿Qué quiere decir teocrático? Como recién está naciendo el Estado, y el Estado significa miedo. ¿Qué significa Estado? Miedo. O sea, yo organizo a la gente por miedo, por coerción se llama así. Donde hay Estado hay coerción, hay corrupción, hay abuso, pero el asunto es cómo contrapesamos a ese Estado. ¿Ya? Por eso es que estamos hablando de contrapeso siempre, ¿ya? De poder. Entonces, el primer Estado, ¿no es cierto?, es teocrático, o sea, por miedo, por figuras, por mitos, te manejo por psicoactivos. De ahí viene la segunda fase del Estado, que es un Estado complejo. Es un Estado militar, es un Estado de especialistas y es un Estado de burócratas. ¿Ya? Ahí viene lo que es Pucara, que es de Chavín. Estos chavincitos se dividen en varios chavincitos chiquititos. Y Pucara se convierte en Tiwanaku, ya militar complejo, de lo que era religioso. Paracas, de lo que es religioso, se convierte en Nazca. Por favor, apunten bien esto.
¿ya? Y les voy a volver a enviar el PPT, les voy a volver a enviar para que le den vuelta. Bicu se convierte en Mochi. Pues de tal manera que acá tienes Tiwanaku en el sur, en la costa sur tienes Nazca, en la costa norte Mochi. Y en la costa centro tienes la cultura Lima. Acá me olvidé poner que más tarde se vuelve Pachacama. Tiwanaku se junta con Nazca, se van a Huarpa y fundan el Imperio Wari. Por eso le pongo con rojito, que dura 1000 años. Cuando Wari se desparrama, por el norte está Cañari, por más del norte está Chimú, por más abajo está Pachacamac, ¿no es cierto? La cultura Lima se convierte en Pachacamac, ¿no es cierto? ¿No? Y aquí están los huancas en la sierra, los chachapoyas. Fíjate, o sea, fíjate cuántas culturas hay, cuántos estados autónomos. ¿Por qué todos Inca? No, 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 no. Hay varias culturas, varios desarrollos. Cañaris al norte, Chachapoyas en San Martín, Cañaris en todo lo que es Ecuador, Chimú en todo lo que es Lambayeque, Trujillo, La Libertad, ¿no es cierto? Huancas, todo lo que es Huánuco, Huancayo, Pachacamac, todo lo que es Lima, Casma, ¿no es cierto? Huarichancas, todo lo que es Ayacucho, Andahuaylas, ¿no? Los huancas, toda esa parte, los antis son todos los que están en la selva. Y aquí, desde Urcos hasta la Patagonia, 16 reinos aymaras. ¿Se entiende, por favor? Díganme. Díganme. Alguien. ¿Se está entendiendo este esquema? Y este esquema tan fundamental no está en vuestros trabajos. Y ya uno de los reinos aymaras que junta a todos los demás y se alía y tiene bastante camélido son los incas, que les va a juntar a estos y va a ocupar otra etapa. Luego dije esto, que la historia es se ve con diferentes enfoques, ¿no es cierto? Dije también de las culturas madres. ¿Cuántas culturas madres hay? He dicho de cómo el agua juega un papel importante o el medio ambiente para que haya culturas madres. He hablado también de lo importante que es la coca, los camélidos y el pescado como factores fundamentales de la cultura andina, sobre todo sureña inca. También he hablado de cómo la mayor parte de las cosas se formó mucho antes que los incas son ya tardíos. Eso también he dicho, para que ustedes vean un problema de ahora y lo comparen con el prehispánico. Otra cosa que he dicho es cuán importante es la reciprocidad, el control vertical de pisos ecológicos, que es fundamental, y para eso tienen un libro lindo que les he dicho que lean, por favor, se llama Formaciones Económicas y Políticas del Mundo Andino, del gran antropólogo John Murra, padre y maestro de mi maestro Jorge Flores Ochoa, que acaba de morir. Ahí está la reciprocidad. Hemos hablado luego de cómo la cultura andina convive, que no es una cultura que se opone a todo, sino que se adapta. Resiste, claro que sí, la cultura andina resiste, pero no resiste pateándolo al otro, sino aprovechando al otro, conviviendo con el otro, ¿no? Y como a lo largo de toda la historia, esta cultura es siempre creadora y es emprendedora, no es violenta, es una cultura democrática, es una cultura de adaptación, ¿no es cierto? Y como los borbones lo malogran todo. He dicho que este es el cuadro de la cultura andina. También les he dado un libro muy bonito que se llama Ciencias Sociales, donde en resumencito les he dado cuadritos de la historia. Véanlo, por favor. Más disciplina. Pueden ustedes. Yo veo vuestros trabajos, leo vuestros trabajos y veo que son ustedes unos jóvenes muy inteligentes, muy inteligentes. Tienen muchos valores, tienen bastante inteligencia y calidad y agudeza. Pero cultívenlo, pues, no basta que tengas una cualidad, tienes que disciplinarte, ¿no es cierto? Entonces, aquí de nuevo el cuadrito, ¿no es cierto? Y hemos visto también cómo algunos elementos de la cultura andina, ¿no es cierto?, parecen no ser tanto de la cultura andina, ¿no es cierto? Yo lo dejo esto en hipótesis, ¿no? Por ejemplo, el culto al sol.
el sol más beneficio hace para el trópico de Cáncer que para el Ecuador y el Ecuador andino, ¿no? Y les he presentado algo sobre el sol, sobre el sol, sobre el sol, sobre el sol. No sé, te hemos hablado, como las cronistas. Les he dicho también, y ninguno de los trabajos hay este tema tan bonito que les he mencionado, como los cronistas no siempre dicen la verdad, como la cronística no siempre es la única fuente, es fuente histórica, ya sin negarlo, pero no es pues, la fuente histórica. Como hay otros documentos donde hay que acudir, por ejemplo, a los documentos administrativos, a los documentos económicos, ya otros documentos. Hay que acudir, por ejemplo, al raciocinio mental, al conocimiento del ser humano, a cómo funciona, cómo reacciona ante el mundo, ¿no? Entonces, ya aquí también les daba clases sobre fuentes. Una cosa es importante, el manejo de fuentes. Eso que yo les pido en vuestros trabajos, ¿en qué te estás respaldando? Están escribiendo bonito, pero yo no sé si es vuestra idea o de dónde están respaldándose. No me copien, no plagien. No, hay 2 o 3 que están en eso y por favor, esto no es ético. ¿Ah? Les digo que parafraseen, hablen lo mismo que dice el autor con vuestras palabras, pero digan, es idea de tal autor. Pongan eso. He visto, por ejemplo, les he enseñado cómo el quechua que hablamos ahora es un quechua que también está influenciado por el idioma castellano. Es un quechua que no solamente es prehispánico, es un quechua que también los castellanos, nuestra cultura castellana, también le ha dado forma. Así que no hay quechua puro de los incas. El quechua que hablamos ahora es un quechua reconstruido también por la cultura castellana, ¿no? Así que alguien que diga yo quechua es el puro de los incas, mentira. El quechua ha sido trabajado fuertemente para la evangelización, para el gobierno, y muchos de sus acepciones, de sus conceptos, de sus gemas han sido reinventados, y como también algunas categorías religiosas. Como algunos de los mitos de lo que se conoce como cosmología andina también es posible, es posible que sea reinventada por los españoles. Manco, Ayar, Amayulla, Caipacha, Janajpacha, el Cusco, el forma de puma, todo eso hemos hablado, ¿no es cierto? ¿Sí? Como los incas, por ejemplo, esta idea de los incas, que es un paraíso, tiene mucho que ver con las reformas y la contrarreforma, tiene mucho que ver con la pelea y el odio que le tienen a los españoles los ilustrados. Tiene que ver con el odio que Estados Unidos le tiene a España, porque Estados Unidos quiere apropiarse de España en fines del siglo XIX y XX, cuando se comienza a crecer. Tiene que ver con el neocomunismo, que dice que España ha sido feudal y ahora yo te traigo el comunismo. Entonces, ¿cómo es que ese odio a España, esa guerra, esa leyenda negra tiene sus orígenes en esto? Pero tampoco, pues con esto hay que decir que los españoles son unos santitos, que son unos tantahuaguas, un dechado de Dios, que son unas hostias. Mentira. En todo sitio hay infamia, pero tampoco pues le puedes cargar todo solo a uno, ¿no es cierto? Y así, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Dígame algo. ¿Se entiende? Jóvenes. Sí, profesor. Sí, profesor, muy bien. Resumo Colonia, ya, resumo Colonia. Colonia. Hemos hablado que en la colonia, ¿no es cierto?, se forma no solo porque los españoles son malos y aplastan a todos, como los nazis solitos aplastan a Francia, y además Francia no fue invadido solo por los nazis, ¿eh? En Francia había unas broncas malditas entre ellos. No se olviden que pocos años antes que invadan los nazis, el 39, inicios del 40, Francia ya estaba recontra dividida entre su clase obrera, el gobierno entre ellos mismos. Entonces ninguna invasión se produce solo por el enemigo. Siempre hay fuerzas por dentro. Ni siquiera Norteamérica, con todo su armamento ahora, ha hecho solito. Ha tenido que participar ahí los kurdos, los kuwaitíes, los sunis, porque los sunis son enemigos de los chiíes, que están divididos así los árabes, desde Omar, desde los califas, ¿no es cierto? Entonces, para entender la colonia,
tienes que entender las divisiones internas que hay dentro de los Andes, ¿no? Entonces, la división interna es que los incas no hicieron pues todo. Los incas más bien utilizaron otras civilizaciones para hacer su grandeza. Y también con estas otras civilizaciones tenían problemas fuertes, fuertes, fuertes. Los cañaris los odiaban a los incas a muerte. Cuando viajen a Huancayo, por favor, apúntense esto. Vayan el domingo, cuando pase este COVID, todo, y viajen a Huancayo por alguna razón. Vayan el domingo a la Plaza Constitución, la plaza más grande. Es más grande que la Plaza de Armas, es la plaza donde se concentran, a la entrada de Huancayo, al norte de Huancayo, entrando por Jauja. Y en la Plaza Constitución, cada domingo izan la bandera de Huancayo. ¿Quién me puede decir cómo es la bandera de Huancayo? ¿Alguien conoce la bandera de Huancayo? Ya sé que pueden estar googleando si quieren, ¿eh? ¿Alguien conoce? Dígame. ¿Están ahí? O llamo lista para ver si se han dormido. ¿Están ahí? ¿Se escucha? No conocemos, profe. Ya. Sí, profe, La bandera pero de no Huancayo. conocemos. Sí, maestro. La bandera de Huancayo es un escudo de Carlos V con unas flechas huancas que recuerdan cómo los huancas apoyaron a los conquistadores para vencer a los incas. Nos odian a muerte a los cusqueños, porque todavía hay el recuerdo de que los cusqueños le hicieron el Yaguarjocha, ¿no es cierto? O sea, la laguna de sangre donde mataron huancas, ¿no? Entonces, esa idea de que los incas son los únicos, y hay que ir sacándose, porque a medida que vayan viajando, se van a dar con tropezones en la nariz, ¿no es cierto? Y luego hemos visto, ¿no es cierto?, que para entender la colonia tienes que entender cómo funcionó los últimos 100 años del Incario. Un Incario que aplastó a pueblos autónomos, a pueblos con soberanía. Todos estos pueblos, Huarichancas, Huancas, Pachacamas, Chachapoyas, Chimor, Cañaris, antes, ¿no?, eran pueblos con autonomía, tenían autonomía y libertad, tenían derecho a definir su propia historia. Nadie tenía que venir a aplastarlos, y por eso es que se rebelaron todos ellos contra los incas. Y recién los incas se estaban expandiendo. No se olviden que recién en 1547 con Tupac Inca Yupanqui, que incluso vio a algunos de los barcos, porque ya por eso estaba Vasco da Gama, Blasco Núñez de Balboa, ya estaban explorando, ¿no es cierto?, 50, 60 años antes que lleguen al Perú, ¿no es cierto? Incluso se dice que uno de ellos murió por una enfermedad que habían traído los españoles, ¿no? Recién en esa época, 60 años antes que los españoles estaban expandiendo, y por eso es que todavía no habían consolidado, ¿ya? Entonces, para entender la conquista, la colonia, tienes que entender cómo estaba aquí el prehispánico, ¿no? Entonces, los incas que tenían ventajas de Camel y II los invaden. Entonces, aquí en este cuadrito había dicho cómo había una terrible bronca contra los incas porque les habían quitado propiedades, les habían quitado poder político, ¿no? Y como mucho en este cuadrito, por ejemplo, uno le están cargando al inca y uno de ellos le está haciendo una seña al español, ¿no? O sea, dentro del mismo imperio tuvieron enormes colaboradores, ¿no? Pizarro era un genio en eso. No te olviden que venía de una España que ya tenía todo un mundo acumulado de tácticas, estrategias, ¿no? Si bien no sabían leer ni escribir, pero sí les contaban, les leían, eran cultos. Y mentira que no sepan leer y escribir, sí sabían. No como nosotros ahora que escribimos un montón, pero sí sabían. Y luego hemos visto cómo todos los aplastados por los incas le aplastan al inca, ¿no? Entonces, esto sería la conquista, porque estos conquistadores eran poquísimos. Se calcula que en ese entonces en los Andes habría pues unos 6, 7 millones, ¿no? No más, ¿ah? Otros dicen 14 millones, no, mucho, exagerado. Como dice Hugo Chávez, mataron a 60 millones. No, acá no había 60 millones, acá había más de 8 millones no había, ¿no? Entonces, esta fue la conquista, ¿no es cierto? Este es otro punto importante que resaltan. Y luego vemos cómo la colonia gobierna a los Andes, aprovechando sus broncas. Entre ellos también había broncas, ¿ah? Dentro de ellos también había broncas. Entonces,
Genialmente, como yo estoy lejos, lejos, lejos en España, y es la primera colonia lejos, lejos, lejos en otro continente, ¿qué tengo que hacer? Divide y reinarás. Genero broncas y yo tranquilo administro las broncas, me voy lejos. Pero la bronca no es suficiente. Tengo que dejar a gente de confianza aquí, a los chasqueros, a los cañaris, que son los más enemigos de los incas, y nunca van a permitir que los incas vuelvan a reconstituirse, porque como los incas ya conocen todo, como son unos zorros que por siglos y milenios están acá, pueden reconstituir todo, y un día me dan vuelta. Mejor les dejo a los cañaris con todo el poder, porque ellos no van a permitir que los incas se levanten porque tienen mis mismos intereses, ¿no? Entonces así se gobierna, por eso también la división. Muchas de las cosas que estamos viendo y analizando ahora, la división que hay, la falta de unidad, el pensamiento feudal, la corrupción, la falta de educación, la parte de educación moral, todo eso que estamos hablando ya se origina aquí. Ya se origina aquí. Entonces, ya vayan viendo ustedes a medida que yo voy narrando la historia, ¿dónde le puedo encontrar mi problema en este punto? Porque de eso se trata, ¿ya? Ya está. Y entonces, ¿en qué momento se jodió el Perú? La pregunta de Vargas Llosa, ¿no? De conversación en la catedral. En el siglo XVIII. Ya, pues después de la conquista habíamos nosotros más o menos convivido, nosotros con broncas, con Corpus Christi, pues Corpus Christi es la bronca, pues entre las periferias y todos van, ¿quién ocupa la plaza de armas, no? Ustedes habrán visto el Corpus es la bronca de estos pueblos por quién ocupa la plaza de armas, ¿no? Luego del Corpus Christi, que hay unidad, vienen ¿no? las grandes revoluciones burguesas en Europa, y en vez de que en España esas revoluciones burguesas ocasionen más justicia, más libertad, ocasionan lo contrario. Es lo que se llama la modernización tradicionalista. Modernización tradicionalista. Se moderniza todo lo superficial, pero lo esencial igualito y peor todavía. Entonces nos entramos a la gran revolución ilustrada burguesa que en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos significa libertad, pero que en España más opresión. Y como somos colonia de España, ¿quiénes somos los fregados? ¿A quiénes nos saca el alma esta reforma borbónica? A la población, sobre todo llamada indígena, curacas y mestizos. Se provocan grandes rebeliones y ahí se entiende la república. Entonces, para entender la república, tienes que sí o sí entender lo que pasó en la época de los Borbones y después. ¿Qué ocurrió? Que esta reforma borbónica que nos saca del puesto, que maltrata a los pobres indígenas, a los llamados así indígenas, porque yo no los llamo así, sino así se llamaban, porque si yo hablo la palabra indígena ya estoy siendo racista, porque estoy reconociendo que hay indígena y no hay indígena. Todos somos iguales, todos. ¿No? Aquí no hay ninguna distinción esencial, ¿no? Las formas no nos distinguen, no nos distinguen las formas, todos somos igualitos en condiciones, en todo. Entonces, estas grandes rebeliones ocasionan una ruptura, por eso pongo una ruptura con los criollos, con los feudales. Y al producirse la ruptura, entonces, los criollos de el norte, Caracas, los pitucos criollos del norte de Caracas y los criollos del sur, Argentina, van a venir al Perú no a sacar a los virreyes, sino a aplastar a sus enemigos, que son los indios o los jacobinos, como así los llama, porque ambos, San Martín y Bolívar, son napoleónicos. Y para entenderlos a ellos, entonces tienes que entender a Napoleón, porque Napoleón es el que dice, república sí, pero de fondo, rey, él se corona solito, ¿no es cierto? Vuelve lo mismo, y en Europa empieza la revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? No es sino el feudalismo disfrazado de tecnología y de ciencia. Es el feudalismo, pero ya más moderno. ¿Y qué provoca la revolución industrial más los feudales? El Estado-nación feudal. ¿Y qué provoca el Estado-nación? Las revoluciones rusas, chinas, que son dictaduras, y el fascismo italiano, alemán, japonés y español, ¿ya? Entonces, en esa época se está ya gestando eso. Y entonces, acá tenemos el odio a España, vuelven los imperialismos, otra cosa importante, por eso es que van a venir, los brasileños van a masacrarlos a los paraguayos, a los uruguayos. ¿Por qué creen que en el Maracanazo del año 50,
cuando Uruguay ganó a Brasil, se alegraron, hicieron fiesta nacional y tomaron una semana. No por el partido, sino porque Brasil mató a su población, a los mejores jóvenes de Uruguay junto con Argentina, porque Uruguay estaba creciendo y era una amenaza. Igual hicieron con Paraguay. Entre nosotros nos hemos matado, ¿no es cierto? Perú quería volver a ser imperio después de Napoleón en el siglo XIX. Quería anular a Chile, quería anular a Colombia. Y claro que los chilenos también ya con la ayuda de los pitucos de adentro, invaden en la Confederación Peruano-Boliviana y nos ganamos esta guerra, ¿no es cierto? Comienzan a haber imperialismos, ¿ya? Igual pues el Perú, como los demás países, comienzan a tener imperialismos, ¿no es cierto? Esto sería la colonia. Ya estoy resumiendo rapidito el curso para que me alcance tiempo. Y luego vendría la república que hemos hablado. Aquí está la república, aquí está el PPT que he hecho para ustedes. Lo voy a poner en PDF y les voy a mandar todos los PDFs, ¿ya? Para que ustedes lo vean bonito, con más calma, unito por unito. La república, ¿no es cierto? ¿Qué es la república? No es sino la prolongación mal hecha de las revoluciones burguesas y ilustradas. En el mundo se dan revoluciones burguesas ilustradas, con Oliverio Cromwell. En Francia se dan revoluciones burguesas, ¿no es cierto? El renacimiento colonial nacionalista del siglo XIX, ¿no es cierto? Toda esta revolución burguesa termina, como he dicho, en la revolución industrial, y esta revolución industrial, ¿no es cierto?, degenera en este mapa que estoy poniendo aquí, lo que es el odio de los criollos contra los indios, ¿no? Lo mismo que estoy diciendo en antes. Esta parte, todo el sur de Perú y norte de Chile, Bolivia, va a ser considerada la mancha india. Aquí hay que invadir, por eso que vienen, ¿ya? Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, los imperios comienzan de nuevo a invadir las colonias. Francia manda y Benito Juárez pelea contra los franceses, y por eso es que se produce más tarde la Revolución Mexicana de Emiliano Zapata y Madero, Zapata y Pancho Villa. Aquí vienen con el pretexto de invadir Perú, con la misión científica, supuestamente, porque por acá vienen, ¿no? Y en la batalla del 2 de mayo con José Gálvez los votamos, ¿no? Las Malvinas son ocupadas por Inglaterra. Los imperios de nuevo ocupan su África, Alemania. Inglaterra ocupa con toda su fuerza la India y comienza a sojuzgarlo, ¿no? Y nosotros somos envidiados porque tenemos el triángulo estratégico. De aquí vamos a todo sitio. Nosotros somos los más privilegiados. Por eso nos odian. Destruyen la Confederación Peruano-Boliviana. Encima, ¿no sé todo? Los peruanos se ponen lisos, quieren reinvadir Chile, quieren restaurar el virreinato, y aparte de eso, nos odian a los indios que dicen del sur, y vienen y nos atacan en la Confederación Peruano-Boliviana y luego en la guerra con Chile, ¿no? Y hasta que llegamos a fines de la República e iniciamos siglo XIX, que va a ser nuestra próxima clase. ¿Qué les parece hasta acá? ¿Están? Presente. Profe, está muy interesante, muy buena la narrativa. Resumen. Un resumen, contra resumido. Recontra resumido. Lo voy a grabar esa partecita, les voy a mandar ya. Todito, les voy a mandar toditito los PPTs. Les he mandado ya y ni siquiera me hacen caso, ni siquiera esto. Voy a volverles a mandar los PPTs bien bonito, bien hechito. Y esito agarran y con esito hacen vuestro trabajito, le ponen cada cosa, los escriben a vuestra manera. Si no han leído libros, por lo menos lean las introducciones, por lo menos lean el índice. Ya sé que no van a leer todo el libro, caramba, están en crisis, muchos de ustedes están trabajando, pobrecitos, sabe Dios qué cosa harán para que tengan esta conectividad, ya les entendemos, pero por lo menos hagan un esfuerzo. Yo siempre digo esta palabra,
no es la plata que me hace dar estas clases, ¿no? Porque de estas clases, pues, a ver, ¿cuánto tú lo valorarías que me paguen estas clases? No habría precio, ¿no es cierto? Es la dignidad, es la entrega, es el corazón. Se habrán dado cuenta que yo entrego mucho más de lo que debo entregar en términos laborales, ¿no? Pero no es eso, pues, no es solo lo laboral. A mí me une a ustedes un compromiso. Yo con ustedes soy compatriota, yo soy un maestro de jóvenes de ustedes. Yo tengo una misión más que laboral con ustedes, tengo una misión histórica con ustedes. Por eso les doy todo esto. Y ustedes también tienen una misión histórica con la patria, con ustedes mismos primero, con vuestras familias que están ahí, y que muchos han dado lo mejor para ustedes. Entonces, hagámoslo por eso, ¿está bien? Discúlpenme que me meta en este tema, pero hagámoslo así, ¿sí? ¿Les parece? ¿O estoy siendo muy duro? Conteste. Conteste. ¿Qué me dices, Guido? Profesor. Ah, Gonzalo, dime. Sí, profesor, no, bien, bien, profesor, muchas gracias. Está muy ilustrado, como dice aquí mi compañero Jesús. Está bien, profesor, lo que nos está enseñando. Quería preguntarle algo, profesor. Bueno, hablamos de la época republicana, ¿no? ¿Y cuándo termina la época republicana? Eso quisiera saber, profesor, porque llegamos hasta la guerra. Nicolás de Piérola, el califa, 25 de mayo de 1895, cuando entra a Lima por Cocharcas con toda su mesnada y lo derroca a alguien que fue, alguien dijo, ese hombre debió morir en la guerra. Le pasa algo así como a Pancho Villa, que fue héroe mientras hizo la revolución, pero después se vuelve un narcotraficante, un canalla. Lo mismo le pasa a Cáceres. Un héroe, un hombre que se saque el alma, pucha. Era para besarlo, pues, a Cáceres. Era un dios, un hombre ejemplar. Pero llega al poder, se vuelve corrupto, comienza a matar a sus compañeros, y con el derrocamiento de Cáceres y los caudillos es que termina la República Aristocrática. ¿Sí? ¿Sí? Ya, profesor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya empieza una época moderna. Ya están cayéndose los grandes imperios. El mundo antiguo se está cayendo a fines del siglo XIX, ¿no es cierto? Inglaterra está en crisis, ya va a reventar la Primera Guerra Mundial y está cayendo. Francia está en crisis, está ahí agarrándose de sus colonias, ¿no? Argelia y todo eso, donde es Zinedine Zidane, ¿no? Alemania está perdiendo sus colonias, está en crisis, ¿no es cierto? El Imperio Otomano está con las justas bajándose, el Imperio Ruso está ahí tambaleándose porque ya no resiste, hay mucha rebelión hasta que Lenin lo derroca al imperio ruso. El Imperio austrohúngaro está terrible, ¿no es cierto? Tiene problemas en Sarajevo, tiene problemas con Austria, con Polonia, ¿no es cierto? Y entonces ya está viniendo una época más moderna, ¿no? De movimientos sociales, ¿no? Ya no te olvides que en los últimos años del siglo XIX ha habido un intento de revolución socialista, ya está cambiando el mundo, ¿no? Entonces más o menos 1895 ya se puede considerar época contemporánea, ¿no? Ya el libro que les he dado es justamente de esa época, ¿ya? ¿Qué les parece este resumencito? ¿Qué te pareció, Dani? Gracias, profesor. Muchas gracias. Dani, ¿qué te pareció este resumen? Bien, profesor. Como le digo, ya lo voy a poder resolver ahora. Un poquito de claridad y paciencia. Mucha paciencia. Sí, es eso. Jesús, ¿qué te parece este resumen? ¿Te ayuda? Profe, ¿Te ayuda el resumen? ¿Te ayuda? ah, claro, por supuesto. Es una información así, como le digo, fugaz, pero interesante, profesor, porque ya te da los puntos claves. Que conecta, ¿no es cierto? Sí. Claro, claro. Yasira, ¿qué te parece? Solamente a mí, sino Bacán. Yasira, ¿qué te parece el resumen?
Les voy a dar un ejemplito, ¿quieren? ¿Un ejemplito? ¿Sí? ¿De trabajo? ¿Quieren? ¿Sí? Ya, profesor. Este es de un alumno de ustedes, ¿ah? Este es yo le he agregado algunas cosas mías, que más o menos lo ha chuntado. Entra con una cita bonita, le faltaba el problema estratégico actual, la persistencia de la mentalidad feudal, y mira, comienza a tratar todos los temas de acuerdo al libro Mentiras de la Historia, lo organiza así, y yo le pongo, ¿no es cierto?, algunas cosas que le debe faltar, mucho antes que el Tahuantinsuyo, ¿no es cierto?, hace un análisis del pasado, muy bonito, yo le pongo, sí, ahí está, mira, acá ya diferencia H con minúscula, está poniendo los temas que hemos trabajado, control vertical de pisos, mentiras de la historia, se refleja el libro y los otros libros, ¿no? Entonces acá yo le pongo, mira, ponle algo más del prehispánico, ¿no es cierto? Todo lo que les hablo del prehispánico, aquí le pongo al alumno que me ha presentado este trabajo, ¿no? Los incas fueron grandes civilizadores, se está basando, está tomando el esquema de mentiras de la historia, pero él lo está enriqueciendo, fíjense, lo está enriqueciendo el alumno, no está copiando tal cual, lo está enriqueciendo, ¿ya? Entonces, copia acá en cursiva y lo está enriqueciendo, entonces acá, y mira, fíjate, comienza a conectar con el problema actual. Está haciendo interpretación histórica, historia con H minúscula. Ya está. ¿Ves? El alumno. Ahí está. Y acá recoge lo que hemos hecho. Reciprocidad, sí. O sea, han entendido algunos de ustedes, ¿no? Este ejemplito les voy a pasar ahorita. Les he pasado en la mañana, pero también les voy a pasar ahorita, ¿ya? En la historia colonial, también el bonito me toma como centro el libro de Quirós, ¿no? Y claro, le faltó poner acá que el problema, su problema actual era la corrupción, ¿no? Pero ya eso se perdonó. Pero si no tienes el tema con qué comparar, no vas a poder discurrir, ¿no? No tienes el vehículo para ir a caminar, ¿no? Y acá le pone una cita del libro de Noblecock que les mandé, ¿ves? Está leyendo este alumno, está leyendo, ¿ves? Mira, y lo cita muy bien, exactamente. Y acá yo le pongo, cuando trabaja la historia colonial y sigue viendo la historia colonial desde la corrupción, yo le pongo, ¿no? La ciencia en España, bueno, aquí está mal escrito, lo he hecho así al vuelo, ¿ya? Entonces yo le pongo, también considera estos otros temas, ¿no? La ciencia en España, la convivencia, lo voy a arreglar esto, ¿ya? La convivencia, ¿no es cierto? La democracia en España, respeto a los pueblos, ajá, está terrible mi escritura, ¿ya? Entonces, todo el derecho indiano que había, la contrarreforma, ¿no es cierto? Fíjate, yo le estoy diciendo al alumno que está bien, estás considerando lo que hemos hecho, pero enriquece con eso, la República de Españoles, República de Indios, mercado interno, ¿no? Diferencia con los Borbones, ¿no es cierto? Entonces ya, pero el alumno está encaminado, ¿ya? Incluso aquí, aquí ya mira, se refleja una crítica histórica, ¿no? Ya se está reflejando una crítica histórica y está reflejando el problema que está buscando. ¿Ya? Y así, este trabajito, por ejemplo, les puede servir, ya está, en lo que es la República, le digo, toma en cuenta también estos temas, pelea borbónica, pelea entre criollos, reforma borbónica, pelea entre criollos e indios, neutralizar el triángulo estratégico del que hablo yo, la mancha india jacobina, que así los llamaban a los bolivianos y cusqueños que nos odiaban siempre, Gamarra nos odiaba a muerte, el Gamarra, aquí en el Cusco éramos racistas, ¿no? Por eso la benemérita ciudad le llaman a Urubamba, ¿por qué? Porque fueron los blancos de Urubamba contra los indios de Cusco y Bolivia. ¿Cómo un boliviano nos va a gobernar? La invisibilización del indio. Acá falta, por ejemplo, me olvidaba, el decreto de 1825 de Bolívar. Bolívar quitándole las tierras, quitando tierras a los indígenas. Las rebeliones del siglo XIX, ¿ves? Mira, temas tan importantes, mira, hasta yo me olvido. Rebeliones del siglo XIX. Es un tema importantísimo, ¿no? Bolívar con mayúscula porque es apellido. Ya, Bolívar, Jabón Bolívar y el otro es Jabón San Martín, ¿no? Ya está. Entonces, indígenas. Ya, indígenas yo siempre le pongo entre comillas porque ya les he dicho, el que dice indígena ya está aceptando ser racista o aceptando razas y no existen razas. No.
Ya está. Y así, ¿no es cierto? Este trabajito muy bonito que yo les voy a mandar de ejemplo, que les puede servir. ¿Qué les parece hasta aquí, jóvenes? Díganme, ¿cómo están? ¿Les gusta esta idea? ¿Pueden hacerlo? ¿Sí se puede? ¿No se puede? ¿Qué me dices, César? Me parece muy interesante, profesor, todo, más que todo, ¿no? Esta clase de hoy día, porque lo ha resumido todo, entonces tenemos una idea más clara, ¿no? Respecto a lo que es en la historia prehispánica, la colonia y la república, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar arduamente en esos tres aspectos. Y bueno, no a seguir leyendo, profe, no hay de otra, ¿no? No hay otra, no hay otra. Y trabajando, y redactando, leyendo y trabajando, leyendo y trabajando, leyendo y trabajando, leyendo, escuchando, trabajando, leyendo, escuchando, trabajando. Ese es triángulo, ¿no? Lees, escuchas al maestro, trabajas. El maestro te retroalimenta y así. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Sí? Las tres sí, cosas. Maestro, sí, está bien, sí, maestro, sí. Ya, perfecto. Me gusta ese ánimo que tienen ustedes. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Una pregunta, Dime. Gonzalo. profesor. Con... Gracias, profesor. Bueno,